los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser su familia, a ser amados, no por nuestros logros. Los frutos demuestran lo que somos. Tenemos en nosotros su semilla. En 2023, sigue la misión. Buscarle compasión. Darle a conocer. De su espíritu recibir poder. Proclamar su reino y salvación. Hoy clamamos a una voz. Tengo identidad. Soy hijo de Dios. Daniel capítulo 1, por favor, abra su Biblia y me dice amén cuando lo tenga. ¿Estamos ahí? Daniel capítulo 1. Amén, dice la palabra del Señor. En el año tercero, capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en que no viese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, que son los mismos babilónicos. Y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Tenía que criar los 3 años Aspenas, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos: Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey, de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daban legumbres. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿quién les dio? Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por tu palabra? Yo me hago una pregunta. Me hago varias preguntas. ¿Cómo es posible? Me voy a enfocar en uno solo. No me voy a enfocar en los 5 muchachos que están aquí. Me voy a enfocar en uno de los muchachos que está aquí, que es Daniel. Yo me pregunto, ¿cómo Daniel era tan entregado a Dios en una tierra que no era su tierra? Déjeme explicarle esto de esta manera. Por ejemplo, mi mamá tiene una pensión, una casa que la utiliza para pensión de estudiantes. Y cuando yo estaba allí, y ahora que yo fui, pude conversar con mi mamá, y a la conclusión que hemos llegado, algunos de esos muchachos vienen de los campos a la ciudad a estudiar. Y hemos notado que muchos, no digo que todos, pero muchos,
Son muchachos entre 16, 15 años, 17 años, vienen a estudiar a la universidad y que nunca han salido del campo, nunca han salido, en pocas palabras, del monte. Y vienen a estudiar una carrera y están lejos de sus padres. Entonces sus padres depositan la confianza en mi madre y se los dejan allí. Pero notamos que al paso de un tiempo, muchos de esos muchachos tienen una transformación. Entonces aquel muchacho del campo, aquel muchacho o aquella muchacha del campo, entonces el muchacho del campo se vuelve un borrachón de todos los fines de semana. Y la muchacha del campo se baja de un carro y en 5 minutos sube el otro. Entonces uno nota un cambio porque están lejos de la tierra en que papá y mamá los cuidó. Entonces la pregunta que yo me hago es, si Daniel tenía de todo para vivir la vida loca en Babilonia, ¿por qué no la vivió? ¿Por qué dedicó su vida al Señor? Porque si usted nota, él fue sacado de su tierra y fue llevado a Babilonia. Fue llevado a una tierra lejana, a una tierra donde predominaba la sabiduría, predominaba la ciencia, las riquezas, la opulencia, mi amado, y que además no se adoraba al Dios que adoraban los israelitas. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey para honrar a Dios? ¿Por qué hizo eso siendo un joven? Mi amado, si para usted y para mí no es secreto que algunos de los jóvenes se van a Holanda y se vuelven locos por allá, porque están lejos de papá y mamá. Pero ¿cómo este Daniel en la Holanda de aquel tiempo, y no es solamente Holanda, en cualquier país, porque pasa también en mi país, lo dije de mi casa, se va de la casa, y cómo es que Daniel, de volverse loco, de dormirse a todas las chicas, dedica su vida a Dios, donde tenía toda la oportunidad, donde nadie lo estaba viendo, para hacer lo malo ante los ojos de Dios? ¿No es una buena pregunta? Preguntarse, ¿no? ¿Dónde estuvo el secreto? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo hicieron para que este hijo quedara marcado para Dios, teniendo toda la oportunidad de poder hacer lo malo? Mi amado, y eso me lleva a mí a meditar como padre, a pensar como padre, en que tenemos que trabajar para nosotros levantar en nuestros hijos Danieles y Danielas. Gente que ame al Señor, no importa dónde estén. No importa que estén en la peor cultura del mundo, no importa que estén en el lugar donde exista más tentaciones o más libertinajes. Si Daniel pudo, nuestros hijos también pueden. Pero la pregunta que me hago, y con eso es lo que quiero compartirle brevemente, ¿cómo lo lograron? Si papá y mamá no estaban allí, ¿cómo fue que lo hicieron? Yo tengo una propuesta. Usted me va a decir, ¿se encaja sí o no? Y en el versículo 4 puedo ver, dice, muchachos, el rey dijo, me vas a traer no cualquier pelagato, me vas a traer hijos del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Yo allí puedo encontrar una respuesta. Y la respuesta es que yo puedo encontrar, no es porque eran de linaje real, no es porque eran de gente de dinero. La respuesta que puedo encontrar, mi amado, es que estos padres se ocuparon de la educación de sus hijos en todas las áreas de la vida. Note cómo los pide el rey, cómo los pide, mire la descripción que él da. Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. O sea que estos muchachos sabían muchas cosas. Dice, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, él no escogió cualquier muchachito por allí. No, lo que tú me vas a traer es gente que tiene que ser preparada, gente que tiene que estar capacitada. Entonces, ¿qué puedo observar? Que de Daniel, mi amado, se ocuparon no solamente en educarlo en diferentes áreas, sino educarlo en las cosas del Señor. Se ocuparon de educarlo en las cosas del Señor. Por eso que usted puede ver que le propone al rey, al encargado, al eunuco que tenía que cuidarlos, que él no iba a comer la comida del rey, porque sabíamos, los que no saben, era comida sacrificada a los dioses del rey, a los ídolos del rey. Y según la ley, si comían de esa comida, ellos contaminaban su vida. Era como si también adorasen a ese otro Dios. Entonces por eso Daniel
propone no comer la comida porque sabía que al hacerlo le estaba fallando al Señor. Entonces cuando le propone, recuerde, está en un escenario donde nadie lo ve, nadie lo observa, allí nadie lo conoce, allí nadie lo va a juzgar porque no está adorando al Señor. Es más, él pudiera decir, es que me toca si no me matan. Pudiera decir, es que aquí todo el mundo tiene que hacerlo porque si no el rey le arranca la cabeza. Pudiera decir, es que estoy lejos de papá y mamá y ahora soy tomado como un esclavo, por lo tanto me toca. Claro, un esclavo de alto nivel. Pero no lo hizo, mi amado. Entonces la conclusión que puedo llegar según estos textos es que estos padres se tomaron el tiempo de educar a sus hijos en el camino del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿será que estamos educando a nuestra gente en el camino del Señor? Porque muchas veces, amado, nosotros los creyentes caemos en la corriente del mundo, lo cual no es mal, mi amado, porque tenemos que funcionar con muchas cosas del sistema. Vaya y estudie, vaya y prepárese, vaya y capacítese. Pero pregunto, ¿estás educando a tus hijos en las cosas del Señor? ¿Le estás enseñando por qué levantar las manos? ¿Le estás enseñando por qué hay que diezmar? ¿Le estás enseñando por qué tú oras? ¿Le estás enseñando por qué hay que leer la Biblia? Porque educarlo no es solamente en que tú lo traigas a la iglesia. Que yo sepa, una educación tiene que haber un maestro. Y la pregunta que te hago es, ¿eres tú ese maestro? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Porque solamente pensamos con venir a la iglesia y orar, ya nuestros hijos se tienen que convertir. Ahora, ya cuando están grandes la cosa se vuelve complicada. Pero aquellos que los tienen niños, hay que aprovecharlo. Explíquele al niño por qué tiene que venir a la casa del Señor. A mí mi hija me pregunta por qué hay que ir y yo les explico. ¿Por qué la Santa Cena? Y yo les explico. ¿Por qué predicar? Y yo les explico. ¿Por qué la gente cae al piso? Y yo les explico. No sé si me hago entender. Ya el resto se encarga el Señor de hacerlo. Porque déjame decirte algo, mira, así de fácil funciona. Yo tengo ya de estar en esta nación 23 años. Y son 23 años que dejé de ejercer lo que se llama el ser un abogado. Pero si tú me preguntas cosas de abogado, aún hay cosas que recuerdo. ¿Por qué, mi amado? Porque la educación marca. Lo voy a repetir de nuevo. La educación marca. Puede que no me acuerde de todos los conceptos, pero hay conceptos que no los logro olvidar. Que todavía, si usted me pregunta como abogado, yo le voy a decir, haga así, métase por aquí, métase por acá. Ahora que estuve en Colombia, por ejemplo, mi suegro me estaba preguntando de algo y yo le dije, no, haga esto y haga lo otro. Métase por este camino con respecto a esa propiedad que usted quiere tener. Porque no me olvido de todo, porque fueron 7 años recibiendo una educación profesional. No sé si me explico. Entonces, si tú te dedicas a educar a tus hijos, los vas a marcar. ¿Por qué oras en la mesa? Explícale. Cuando vaya a orar, no es decirle ora por orar, no. Oramos porque Dios ha sido bueno. Oramos porque le damos gracias al Señor. Oramos porque lo que hay en la mesa, papá Dios trajo la provisión. Y si no fuera por Él, no tuviéramos salud. Y a causa de eso es que podemos, óigame bien, orar y darle gracias a Dios por el pan. ¿Me explico o no me explico? Dígale que está a su lado, dígale, la educación marca. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Y con esto quiero dejarle, tómese el tiempo para educar, Ahora usted dirá, mis hijos están grandes. Pues la mejor manera de hacerlo si ya están grandes es con su ejemplo. Porque ya no le van a escuchar mucho, pero el ejemplo va a mostrarlo. El ejemplo va a mostrarlo. Ama al Señor, usted tiene que buscar al Señor, pero si tú mismo no lo buscas. Entonces tienes que buscar al Señor, que ellos vean el ejemplo y con ese ejemplo ellos van a recibir la educación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pongámonos de pie y nos vamos con esa palabra a la casa, que vamos a tener hijos como Daniel. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Y si son hijas, serán Danielas entonces. Pero vamos a creer que nuestros hijos amarán al Señor con todo su ser y con todo su corazón. Y lo más tremendo, mi amado, lo que puedo observar aquí, Dios levantó a Daniel y lo puso en alto. Y yo creo que Dios lo va a hacer con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale, Dios lo va a hacer con tus hijos. ¿Alguien lo cree? Pero hay que educar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diga conmigo, educar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educar.
Recuerde, el educar marca. El educar marca. Y si no me cree, ¿por qué sus hijos no roban? Porque usted los educó. Le pegó duro en la mano para que sea serio. Por eso no roba. Porque el día que le robó la plata al papá, usted le pegó duro en la mano o al vecino. Entonces usted vio, hay que educar. Entonces cuando usted educa, marca corazones. Amén. Tengo identidad. Soy hijo de Dios.